Derivadas parciales. Vamos a trabajar con funciones reales de varias variables. Funciones que su dominio, ¿cierto? R a la n, ¿cierto? Y conjunto de llegada a los reales. En particular, podemos tener una función de R2 n R. Entonces, esta es una función real de dos variables. ¿Y cómo funciona esto? Que si yo tengo un par ordenado, x, y, ¿cierto? Le aplico la función y esto me va a dar un número real, llamémosle z. ¿Ya? Entonces, con este tipo de cosas son las que se trabajan aquí. A diferencia de las derivadas que nosotros veíamos en una variable, ¿ya? Nuestras funciones eran de esta manera. Era una función f de r en r. Entonces tomábamos un x, le aplicábamos la función y eso me daba un y. ¿Ya? Esto es en una variable. Está dos variables, si es tres variables, etcétera. En este mundo, ¿cierto? De una variable nosotros sabíamos derivar, ¿cierto? Entonces usábamos la notación df en dx, ¿cierto? O simplemente la notación más simple era f prima de, ¿cierto? O simplemente y prima. Esa era la notación que ocupábamos. Y sabíamos, teníamos reglas de derivadas, fórmulas de derivadas básicas, regla de la cadena, regla del producto, regla del cociente. Todo eso en una variable. Todo lo que se aprendió en una variable lo heredamos acá, ¿cierto? Lo heredan en varias variables. Sabiendo todo lo que aprendimos en una variable, lo vamos a aplicar aquí en el caso particular de dos variables. Puede ser de dos, de tres, de lo que sea. Entonces, nuestras funciones, por ejemplo, nuestra función z podría no ser x cuadrado más y cubo más 3. Por ejemplo, esa es una función de dos variables. Entonces, si la quieren mirar como función, tendríamos aquí, llamémosle f de R2, va a parar a los reales, toma un par ordenado x, y esta función f de xy va a parar a esto. X cuadrado más y cubo más 3. Y aquí en vez de llamarle f de xy, le ponen z. ¿Ya? Entonces, esto podemos quedarnos solo con su ecuación. Z es igual a x cuadrado más y cubo más 3, que viene siendo como el equivalente al y en una variable. En vez de colocar f de x en una variable, ¿se acuerdan? Le llamábamos y, bueno, aquí le llamamos z. O la letra que quieran, W, la cosa que... Lo importante es que entiendan que aquí este par ordenado, x, y, cuando le aplico esta función, me da un número real. ¿Ya? Me da un número real. O sea, por ejemplo, si a ustedes le piden calcular f de 1,0, por ejemplo, bajo esta función sería las x valen 1 al cuadrado, las y valen 0, z cubo, ¿cierto? Y al cubo más 3. O sea que esto va a parar a 4. ¿Ves? Da un número real. ¿Ya? Eso es lo primero. Con estas cosas vamos a trabajar, ya con estos elementos. Bien, entonces, ¿qué queremos ahora aprender? ¿Cómo vamos a derivar? El tema es que aquí ya tengo dos variables, tengo la x y la y. Entonces, yo decir, voy a calcular z'. No tiene sentido, ¿se fija? Porque el z' lo ocupábamos en una variable porque entendíamos que era una sola letra la que estaba en juego, ¿cierto? Generalmente la x. Entonces, la derivada era con respecto a x, pero es que ahora mi función tiene dos variables, la x. Entonces, esta notación ya no nos sirve. Primera cosa, ¿ya? No nos sirve esa notación. Entonces, la notación que se ocupa, siguiendo como el análogo, ¿cierto? Una variable, se anota derivada parcial de z con respecto a x, o como tengo la otra variable, derivada parcial de z, o sea, estamos derivando z, esta es mi función z con respecto a x, o puede ser con respecto a y, ¿ya? Entonces podemos calcular las derivadas, ¿cierto? Se llaman derivadas parciales en cada una de esas letras. Y es muy simple. ¿Cómo voy a interpretar yo esta derivada? Esto se interpreta como derive normal, como usted aprendió en una variable,
pero la derivada, ¿cierto? La variable que usted esté derivando aquí en este caso es con respecto a x. Todo lo que no tenga x pasa a ser una constante, ¿ya? Y nosotros sabemos que la derivada de una constante es cero, ¿cierto? Entonces, de nuevo, pensemos esta derivada, ¿cierto? Con respecto a x, vamos a derivar todo lo que tenga x, pero todo lo que no tenga x pasa a ser una constante y deriva normal. Derivada del x cuadrado, 2x. Lo sabemos, ¿cierto? Por una variable. Derivada de y cubo. Ah, pero y cubo no tiene x. Perfecto, cero. Derivada del 3 tampoco tiene x. Cero. O sea que la derivada parcial acá es 2x. Así de simple. Derivamos ahora z con respecto a y. Ahora tenemos que pensar. Y es la variable, todo lo que no tenga y es constante. Bien, vamos. Derivada de x cuadrado. Sí, pero estoy derivando con respecto a y. Ah, cero. No tiene i. Más, derivada de y cubo, ahí sí, 3y al cuadrado. Derivada de un número, cero. O sea que esto queda 3y cuadrado. Listo. Eso es todo. Cuando hablamos de derivada parcial, entonces tenemos que fijarnos muy bien en esta parte de aquí, que me indica quién es la variable y por lo tanto quién va a ser constante a la hora de derivar. ¿Ya? Eso es una cosa. Ahora, la notación, porque esta notación derivada parcial de z podríamos tener una notación un poquito más agradable, más cómoda, aun cuando esto no es para nada incómoda, ¿cierto? Porque uno aquí se ve rápidamente en la variable que estoy derivando. La otra forma de anotar la derivada parcial es la siguiente. Como esta es la derivada con respecto a x y estamos derivando la función z, uno simplemente puede colocar z sub x. Comillas viene siendo como el análogo al prima, ¿ya? Es más cómodo, ¿ve? Mire, fíjese, la notación. Lo mismo, si le aparece así o así, es la misma cosa. Y en el caso de la derivada parcial con respecto a y, simplemente decimos z sub i. Y entonces aquí indicamos, es importante que indique en qué variable está derivando, ¿vale? Ok, ahora vamos a hacer otro ejemplo, porque uno dice, bueno, es bastante simple si se fija, ¿ya? Pero todo lo que aprendimos en una variable, como les decía, se hereda acá. Entonces puede pasar que aquí en vez de tener sumas, que sabemos que se deriva cada uno por separado por regla de propiedad de linealidad, eso lo sabemos, pero ¿qué pasa si se están multiplicando? Ocurre lo mismo. Propiedades de linealidad, regla del producto, regla del... Todo eso se va a heredar, ¿ya? Pero siempre teniendo en consideración qué variables estamos derivando. Vamos a otro ejemplo. En este caso tenemos la función z, tengo un producto, suma, ¿cierto? Entonces, si nos piden calcular la derivada de z con respecto a x, o simplemente decir z sub x, que ya dijimos que es lo mismo, entonces darse cuenta de que estamos derivando con respecto a x, todo lo que no tenga x constante, vamos. Acá tengo un producto, no haga regla del producto, porque esto pasa a ser comillas como un número. Por lo tanto, por propiedad de linealidad de las derivadas, esto lo mantenemos. ¿Cierto? Lo tapamos o lo sacamos, como quiera. Entonces deriva solamente la parte que tiene la variable. Por lo tanto, la derivada de x cuadrado es 2x por la constante. Ahora, si usted quiere hacer regla del producto, bueno, no se lo recomiendo, eso sí, porque va a quedar muy largo el ejercicio, que sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más del primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero la derivada del segundo es cero, entonces no pierda tiempo. ¿Para qué va a hacer eso? Simplemente decimos, bien, esto es la variable 2x por se mantiene la constante por el segundo sin derivar, ¿cierto? Y la otra parte no necesita anotarla porque es cero. ¿Para qué pierde tiempo? Más derivada de la x, 1. Más derivada de y a la quinta, cero, porque no tiene x. Y se acabó. Listo. Lo mismo si derivamos con respecto a y. Ahora y es la variable. Esto pasa a ser constante. Derivo la variable 3y al cuadrado por la constante. ¿Listo? Más derivada del x con respecto a y. Cero, porque no tiene i. Derivada de y a la quinta. 5y a la cuarta. Y listo. Bueno, no necesario colocar los ceros. ¿Ya? Veamos otro ejercicio. Tercer ejemplo, fíjense, tenemos un cociente. Raíz, cociente, bien. Hay una más simple que la otra, que es la derivada
de z con respecto a i, o simplemente z sub i. ¿Por qué digo que es copia más? La otra no es difícil, o sea, me refiero más cortita. ¿Por qué esta es más cortita? Porque resulta que la variable es i. Entonces, este uno, mírenlo así, esto es lo mismo que escribirlo de esta manera. Uno dividido por x cuadrado por la raíz. ¿Cierto? Estamos claros que es lo mismo, ¿cierto? Lo escribí como producto de dos fracciones, ¿ya? ¿Y por qué es más cómodo verlo así? Ya después con experiencia más rápido lo van a ver. Porque entonces dijimos que cuando es z sub i, este término no tiene i. Entonces, a la hora de derivar, lo mantengo. Y solamente me preocupo de derivar esa parte. ¿Te fijas? Entonces, no tengo que hacer derivar el de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba. Dividir, no, porque el de abajo, ¿cierto? Cuando me toque derivar el de abajo, derivar el de abajo, es cero, porque estamos derivando con respecto a i. Entonces, cuando tengan una división, mentalmente pueden verla como un producto mejor, les conviene así. Entonces, vuelvo a insistir, esta parte no tiene i. Entonces, cuando derive va a quedar así. La constante la mantengo y ahora me preocupo solamente de derivar la raíz. Y ahí tengo regla de la cadena, ¿cierto? Vamos a derivar la raíz y después vamos a derivarlo de adentro con respecto a i. Sería derivar la raíz, un medio de la raíz tal cual, sin derivar. Eso lo sabemos de una variable. Por fuera, ahora voy a derivarlo de adentro, paréntesis. Pero con respecto a i, derivada del x cubo, cero, porque no tiene i. Más derivada del i, 1. Así quedaría. Por supuesto que usted, esto es uno, lo puede juntar acá, puede hacer álgebra. Lo dejo así para que se visualice un poco mejor la regla de cómo estoy derivando. Bien, entonces el cociente mejor escribirlo como producto para poder ver que esto es constante y solamente me preocupo de la parte donde está la variable. No así cuando ahora derivemos z sub x, no, porque ahí tengo x arriba, tengo x abajo, entonces hay que hacer regla del cociente. Vamos a hacerlo. Entonces, la derivada parcial de z, z es toda la función con respecto a x, o sea, simplemente z sub x, no, aquí no nos libramos, entonces hay que hacer regla del cociente. Recordar cómo es la regla del cociente es derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo dividido por el de abajo al cuadrado. ¿Ya? ¿Se fijan que es más largo el proceso? Vamos entonces, con calma. Sería, derivada del de arriba es una raíz, regla de la cadena. Ojo, con respecto a x, no olvidemos eso. Sería un medio de la raíz de x cubo más y, esa es la derivada de la raíz, por la derivada del de adentro, con respecto a x. Voy a anotarlo. 3x cuadrado más cero, porque recordemos que estamos derivando con respecto a x. Eso sería entonces la derivada, voy a escribirlo así, seguir el orden, la derivada entonces del de arriba. La regla que dice por el de abajo sin derivar. Por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar. Tal cual lo copiamos. Por la derivada del de abajo con respecto a x. 2x. Y todo eso dividido por el de abajo al cuadrado. Así estaría. Lo voy a dejar así, usted lo puede arreglar. Lo que sí voy a arreglar aquí un poco porque el igual me quedó muy abajo, ¿ya? Para que se vea mejor. Este es el z sub x. Ahí sí, para seguir el orden de la división. Bien, entonces, derivada del de arriba, cadena, ahí está, ojo, todo con respecto a x, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado, con respecto a x, por el de abajo al cuadrado. Y aquí, propiedad de potencia, quedaría la cuarta, aquí puede juntarlo, bueno, puede dejarlo más bonito. Bien, esas entonces son las derivadas parciales. Que estén bien. Chao, chao.